Vamos a analizar cómo funcionan las alternativas de financiamiento de minas en las distintas etapas de su ciclo de vida. Entonces vamos a empezar incorporando el concepto de ciclo de vida en términos de tiempo, esfuerzo y CAPEX. Entonces acá está el tiempo y acá está el CAPEX que se requiere y los recursos que se requieren también. Hay un mapa de recursos, de CAPEX, de desembolsos, de combinación de capitales, y hay un tiempo en la vida de las minas. En un primer momento, en las etapas que se denominan de planeación, o sea, cuando recién empieza, estamos en unas prospecciones, evaluaciones, luego viene el 43-101, una vez que se han perforado o se han hecho perforaciones, y finalmente viene pues toda la ingeniería, recursos, toda la factibilidad, ingeniería de detalle y todo listo para construir. Entonces toda esta primera etapa es una etapa de planificación, es una etapa preconstrucción, es una etapa de preconstrucción, es una etapa de preconstrucción que tiene varios hitos, por cierto, desde una idea inicial que podría ser una prospección a un punto importante cuando esa prospección ha sido geológicamente interpretada y avanzada, luego perforada hasta llegar al nivel de 43-101 y luego finalmente hasta completar los estudios, licencias, permisos, bueno, todo va acá. Luego viene una etapa de alta intensidad en CAPEX. Esa etapa de alta intensidad de CAPEX es la etapa de la construcción. Y se dibuja así porque es una etapa en donde aparecen un conjunto de contratistas que no los vuelves a ver, aparece todo el desembolso de la construcción, las obras civiles, metalmecánicas, eléctricas, instrumentación y control, todo hasta tener el proyecto completado y la vida de la mina. Entonces esta etapa es una etapa de construcción, es toda una etapa de construcción, que se lleva la mayor parte del CAPEX, Una vez que se ha terminado la construcción, empieza la operación de la mina. Esto quedó corto, vamos a completarlo. Empieza la operación de la mina. La etapa de la operación de la mina es donde se consumen todas las reservas. Entonces esta es una etapa de operaciones. Esta es una etapa muy larga, que es la etapa donde se desarrolla todos los años de vida de mina, que van a estar en función a los recursos que se logre haber documentado, haber planeado para esta mina. Entonces se van a consumir una vez que se opera con las plantas. Pero esta etapa es bastante larga por cuestiones de análisis, la estoy haciendo corta, pero esta es la etapa más larga. Y finalmente, en algún momento se agotan las reservas y hay un pequeño cierre, o hay un proceso de cierre, que es la etapa que se conoce como el cierre de mina. Y es una etapa en donde hay que hacer inversiones para garantizar los seguros geoquímicos y físicos de largo plazo, inversiones para poder garantizar el retorno a las condiciones preoperacionales, el manejo del agua de largo plazo, hacer todo el proceso de cierre. Y se esquematiza así porque en realidad consume una parte del CAPEX que debe ser planeada casi desde el inicio, desde la modelación de la mina. No es significativo. El costo del cierre de mina se vuelve más significativo cuando el planeamiento estuvo mal hecho. Cuando el planeamiento estuvo bien hecho, el costo del cierre de mina es incorporado a los capitales iniciales y se va haciendo la construcción pensando en el cierre para que estos costos al final del día, al final de la vida útil de la mina, cuando justamente ya no hay reservas y ya no hay ingresos, entonces se tenga el fondo perfectamente para cubrir los costos de cierre, que son importantes, este costo de cierre. Y finalmente viene una etapa de poscierre o de monitoreo poscierre, y este monitoreo poscierre puede ser a perpetuidad. Y entonces ese es el ciclo de vida de una mina. En este ciclo de vida de una mina,
de vida de una mina, vamos a ver el contexto de cómo funciona el financiamiento. Es decir, cuáles son las alternativas de financiamiento en el proceso, las alternativas de financiamiento durante las distintas etapas en el ciclo de vida. El otro concepto que hay que tener en cuenta para poder analizar cuáles son estas alternativas es el concepto de rentabilidad y riesgo que ha sido explicado en otro vídeo. Rentabilidad y riesgo. Entonces, si yo quiero tener altas rentabilidades, tengo que estar dispuesto a asumir riesgos más altos. Entonces, esta curva es una curva más o menos así. Entonces, yo quiero tener altas rentabilidades, voy a tener que estar dispuesto a asumir altos riesgos, altos niveles de riesgo. Y si yo aspiro a tener riesgos muy pequeños, entonces no podría aspirar más que a rentabilidades muy pequeñitas. Esta es la curva riesgo-rentabilidad. Eso es importante comprenderlo. Una vez que están comprendidos estos dos conceptos, vamos a ver cuáles son las alternativas de financiamiento que se presentan en las distintas etapas. En esta primera etapa, que es una etapa de prospección, existe un altísimo riesgo porque todavía estamos en proceso de riesgo geológico. El riesgo geológico se reduce significativamente hasta el momento de la emisión del reporte 43101 sobre la base de perforaciones. Entonces, una vez que hemos remitido 43101, el riesgo geológico baja muchísimo en el tiempo a unos niveles muy pequeños, ya se controla el riesgo geológico a partir del cual ya se puede preparar todo. Pero el riesgo geológico es muy alto en estas primeras etapas. Entonces, en estas primeras etapas aparecen procesos que permiten financiar a partir de capital semilla, que es un capital de alto riesgo, pero que espera de por sí obtener grandes rentabilidades en el proyecto porque va a adueñarse de parte del proyecto a partir de la inversión de capital semilla. Entonces ese capital semilla va a permitir hacer el emprendimiento, empezar los primeros trabajos de prospección, hay inversión en un altísimo riesgo cuya probabilidad de ser recuperado pues no es tan cierta y por lo tanto tenemos un riesgo muy alto. Podrían aparecer mil cosas, podría llegarse al caso de que en el 43101 finalmente determinemos que no es algo viable para el tamaño o el perfil del inversionista o el tamaño o el perfil de la compañía. Entonces, estos son capitales de riesgo, estos son propietarios, socios que aportan capitales iniciales para ese desarrollo. Una vez que se llega a unas reservas reservas documentadas en el proceso de 43101, entonces vamos a tener un conjunto de recursos ya estipulados. En este momento, al nivel de 43101, vamos a tener tanto recursos como reservas. Recuerden que los recursos pueden ser medidos, indicados e inferidos, y las reservas pueden ser probadas y probables. En el nivel de recursos ya estamos a nivel de financiable siempre y cuando sean recursos medidos e indicados. Los inferidos no entran a financiamiento. Entonces, para 43101 que tenemos recursos y reservas. En este nivel ya estamos en el radar y en la mira de inversionistas institucionales. Es decir, dinero de capital de riesgo de inversionistas institucionales. Porque inversionistas institucionales entran cuando el riesgo geológico se ha detenido. Es decir, el riesgo geológico es muy alto en unos momentos iniciales y cuando ya tenemos una certeza geológica a partir de perforaciones sustentadas en un reporte 43101 firmado por un geólogo QP calificado, entonces ya estamos a merced de inversionistas institucionales, ya estamos digamos, en el radar de capital de riesgo, de fondos de inversión, de family office, que podrían entrar en esta etapa, sea para financiar el resto de los estudios que faltan para completar la preconstrucción, es decir, la prefactibilidad, los estudios que faltan, la prefactibilidad, el estudio de factibilidad, ¿no es cierto? Y luego la ingeniería de detalle, Entonces tenemos la prefactibilidad, la factibilidad y la ingeniería de detalle
que se construyen sobre la base de 43101 nos van permitiendo hacer eso. Y también este capital va a permitir financiar todo el trámite regulatorio de licencias y permisos hasta obtener la autorización de construcción. Estos mismos capitales de riesgo permiten financiar la construcción de las minas. Sin embargo, en el momento de la construcción aparecen también otro tipo de capitales, porque a medida que la construcción está avanzada, la composición entre capitales de riesgo podría ir bajando en la medida que, por ejemplo, ya se tenga parte de la construcción o cierre financiero o parte de la construcción de la planta misma, y entonces las primeras producciones pueden ser comprometidas. Es decir, se pueden hacer contratos que permitan comprometer producción futura. Y esa producción futura permitiría obtener los fondos, o sea, podemos vender producción futura, y esa producción futura, en pleno proceso de construcción, podría permitirnos financiar o la planta o completar el proceso de inversión en algunas instalaciones, en algunos componentes que permitan desarrollar. En esta etapa ya podemos empezar a vender producción futura. Entonces, esto es el financiamiento que requiere para poderse construir. Acá también hay una etapa donde ya entra la banca múltiple, la banca de inversión, ya entran otros jugadores mineros que también, otras minas, otros jugadores mineros, otro tipo de socios, entra la banca, entran fondos de inversión, entran institucionales, hay una acumulación acá de inversionistas que permiten llevar el proceso. También es posible que en este momento, entre el 43101 y antes de la construcción, se logre levantar en el mercado de valores, en la bolsa, se logre levantar el capital necesario para poder hacer la construcción, tener un cierre financiero para hacer la construcción, y también eso es posible, y entonces las compañías van a empezar a valer más a medida que avanzan en sus procesos constructivos para sostener el valor de la acción de la compañía. En el momento en que la compañía empieza a operar, ya la compañía tiene la capacidad, generando flujos de caja, de hacer endeudamiento. Entonces la manera más razonable es endeudarse vía deuda, sea emitiendo, no sé, bonos corporativos, sea emitiendo, fideicomisando flujos de caja futuros, es decir, hay miles de maneras de obtener deudas con rentabilidades apropiadas que permitan financiar la operación de la mina. También se puede obtener para capital de trabajo, es muy fácil financiar una vez que tú ya tienes flujos de caja y ya estás operando. Y finalmente, en el proceso de cierre se utiliza una reserva que se planeó al inicio en el levantamiento de fondos para el desembolso del cierre. Es posible en el momento del cierre el uso de esa reserva, y para ello hay una también reserva contable de fondo de cierre de mina, que la ley nos exige que vayamos reservando para el cierre de mina una cantidad contablemente, y entonces ese fondo en algún momento debería materializarse en el desarrollo de esto. Pero también es posible que algunos componentes del cierre puedan sostener solo su cierre a partir de rentabilidades. Por ejemplo, de repente en el relave hay un material que puede ser interesante, entonces puede ser reprocesado y eso paga su costo de cierre. Y ese costo de cierre involucra el monitoreo post-cierre a perpetuidad, que se puede manejar como un flujo a perpetuidad que se trae a valor presente para poder valorizar ese proceso. Como pueden apreciar, hay distintas formas o alternativas combinadas e instrumentos de financiamiento que permiten financiar las distintas etapas del ciclo de vida de una mina. Y estas etapas tienen mucho que ver con el tipo de inversionista que está atrás para poder entrar en cada una de ellas, y con el tipo de inversionista y el riesgo que este inversionista está dispuesto a asumir en las distintas etapas. Hay inversionistas que por política no pueden entrar antes de haber cubierto el riesgo geológico. Hay inversionistas que por política solo financian flujos de caja cuando ya existen. Hay inversionistas que asumen riesgos importantes, reducido el riesgo geológico, pero también esperan rentabilidades importantes al haber participado de la construcción, en agregar valor a las acciones de esta compañía, que sustenta el activo, que tiene en valor el activo, que hace funcionar el activo, que lo pone en el mercado,
Y para eso hay distintas alternativas que pueden utilizarse para lograr un financiamiento efectivo del proceso que nos lleva a poner una mina en el mercado.